Cuba Información. Naciste en el Sáhara Occidental, pero pasaste gran parte de tu infancia y adolescencia en Cuba. ¿Cómo y cuándo surge esta oportunidad de ir a Cuba a estudiar? Fue por una desgracia que ocurrió en mi país, que estuvimos en unos años viviendo en el exilio, y de ahí pues Cuba ofertó a los estudiantes saharauis, a los niños saharauis, una oportunidad de formarse en Cuba, y fuimos seleccionados 500 alumnos para ir a cursar estudios a Cuba. Fue una experiencia que cambió totalmente mi vida, que no es una cosa que podía soñar mi familia o mis parientes, y fue realmente que marcó mi vida para siempre, y me siento como una cubana más, porque pasé 13 años de mi vida en Cuba. Fue algo muy fuerte que ha pasado en mi vida y al cual siento agradecida. Te gradúas en Ingeniería en Telecomunicaciones en Santiago de Cuba. ¿Y cómo es el regreso al Sáhara tras ser caribeña? Pues me gradué en el año 95 de Ingeniería en Telecomunicaciones Electrónicas. Fue cuando tuve que regresar. Tenía muchas ganas de regresar para ayudar a mi gente, para saber las condiciones en las que vivía. Cuando regresé fue muy fuerte porque yo no soportaba las condiciones climatológicas en las que vivía mi gente. Era horrible saborear tu propio vino, pero era muy amargo mi vino, porque yo odiaba la tierra que se mezclara con mi cabello, con mi cuerpo. No me gustaban las visiones que no eran verdes, que yo estaba viendo solamente desierto rojo, pero me tuve que acostumbrar a mi vino, y esa es la cruda realidad por la que viví, y tuve que decirle adiós a la bella experiencia que viví en Cuba, en verde, viendo buenas vistas, y realmente fue muy duro, pero también muy enriquecedor. Y tras este periodo de aclimatación, decides hacer algo por el pueblo saharaui y por las mujeres, ¿no? En particular, ¿cómo encaminas a nivel profesional tu vida al regresar? Realmente cuando estás en un campo de refugiados es tú y la suerte. Yo quería ser ingeniera, quería trabajar, pero en un campo de refugiados no hay muchas posibilidades de explotar lo que tú has estudiado. Por lo tanto, lo que hice fue primero trabajar en la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, y luego trabajé con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, porque para mí las mujeres son el eje principal de la lucha del pueblo saharaui. Son mujeres que siguen dando mucho y merecen mucho. Por eso yo me centré en las mujeres, en su desarrollo, en su empoderamiento, y por eso en el año 99 fundé una escuela de formación de mujeres en el campamento de refugiados de Dakhla, en el campamento más remoto, y fue para mí una experiencia que ha marcado mi vida. Me siento muy orgullosa de ello, porque las mujeres vienen a buscar conocimiento a otras mujeres igual que ellas, y es un espacio para ellas, no solamente para estudiar o formarse o tener formación, sino también para salir de la rutina, horrible rutina de un campo de refugiado. Y también ahí aprende muchas cosas más, no solo la formación en los campos de costura, de tricotaje, de informática, de lenguas español o francés o inglés o audiovisuales, sino que también aprende muchas cosas más entre ellas y comparten muchas más entre ellas. Es un programa único en su tipo, porque Cuba es un país que oferta becas a los países del tercer mundo. Sabes que son 132 nacionalidades que se han beneficiado de este proyecto de formación en todos los ámbitos, en todas las especialidades. Y ha marcado mucho la lucha del pueblo saharaui, porque hay un toque caribeño en esa lucha. Hay mucha revolución, hay mucha resistencia, hay muchas ganas de cambiar la realidad, y cuando vas ahí a los campos de refugiados ves que realmente las instituciones, las escuelas, el gobierno, todo, hay gente que ha estudiado en Cuba, y realmente hay un toque caribeño de vitalidad, de resistencia, de voluntariedad y del internacionalismo, y de compartir con los demás y ser bueno con los demás y ser útiles para cambiar la triste realidad que viven nuestros países del sur. El malestar que ha sentido nuestro enemigo por esta iniciativa y por este auge de formación y de gente capaz de llevar instituciones, de llevar la resistencia del pueblo saharaui hasta el más allá, que Marruecos
llevó una denuncia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para decir que los niños saharauis son explotados sexualmente, que nos quitaban los órganos, que las familias cubanas los utilizaban para hacer recados. Yo realmente me quedé sorprendida al ver las tonterías que estaban diciendo, porque estaban hiriendo un verdadero plan de solidaridad que ellos no pueden hacer con su propia gente, con los medios que tienen. Y en vez de desviar millones de dólares en desprestigiar este gran plan de solidaridad de Cuba con el mundo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, claro está, fue a la Isla Juventud, a los saharauis estudiando en Cuba, y demostró sobre el terreno que todas estas alucinaciones o alusiones de Marruecos sobre las violaciones eran meras mentiras, y que han visto que son niños que están estudiando en las más normales condiciones, con todas las condiciones, donde se les inculca su religión, su cultura, y donde no hay nada de lo que se hace mención en las denuncias de Marruecos. Y para finalizar, ¿cuál es la situación actual del pueblo saharaui y qué le demandarías a la comunidad internacional en relación con el Sáhara? El pueblo saharaui es un pueblo pacífico que está esperando que la comunidad internacional se levante de una vez por todas y tenga una buena voluntad política para resolver el tema del Sáhara. Y este silencio y estas espaldas que le están dando al pueblo saharaui está creando que los saharauis nos sintamos decepcionados, y realmente este silencio está creando más radicalización y más voces que están pidiendo que volvamos a las armas, porque el mundo entero está riendo de nuestra resistencia pacífica, y nos sentimos muy tristes de que se tiene que tornar una lucha pacífica de un pueblo por sus derechos, por escoger lo que quieren. Simplemente demandamos que los saharauis tengan un referéndum y que escojan qué es lo que quieren ser. Si los saharauis escogen ser marroquíes, bien por los saharauis, el tema está resuelto. Entonces, no queremos que nada se le imponga a los saharauis. Y pienso que la comunidad internacional realmente está dando las espaldas a esta resistencia pacífica, lo que está provocando que haya más radicalización y que posiblemente haya una masacre o una tragedia muy pronto en el Sáhara.